Psicoflix, episodio 303. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 303, en el que vamos a hablar del duelo perinatal desde ACT. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Darío, ya me cuesta el 303, ya me cuesta decirlo y todo, ¿qué tal? Pero eso es porque estás cansado, oye, y hay que cogerse vacaciones. Si no... Nada, estoy súper fresco. Esto es, bueno, pero no lo digas muy alto, vaya a ser que luego la gente no nos deje irnos de vacaciones. Que estás cansado, que luego se descompadezcan y te digan, venga, sí, vete de vacaciones, vete a donde sea que te vayas, que yo sé a dónde te vas, pero Sí. no te vayas. ¿Lo quieres decir? ¿Quieres que te persiga? No, se va a tomar por saco. No, muy bien. Y nada, nosotros terminando la promo de verano, 14 de julio, último día para acceder a estos cursos con descuentos. Una vez se cierre todo esto, pues cerramos Psicoflix y nos vamos todos de viaje, ¿no? No es cierto, pero casi. Ya lo último que haremos antes de pasar al verano y ya volveremos un poco con fuerza en septiembre. También pararemos el podcast en agosto, pero tenemos muchas novedades que vienen para el otoño y que ya nos hacen darle vueltas a la cabeza. Hoy hacemos doblete. Cuéntanos, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, repetimos con la invitada de la semana pasada. Nos vamos hasta Costa Rica con Emma Rodríguez. Ella es psicóloga clínica con más de 10 años de experiencia especializada en salud mental perinatal. Trabaja desde enfoques basados en la evidencia como ACT, DBT y DCC. Forma parte ad honorem de la Comisión de Psicología Perinatal y la Comisión de Duelo y Ajuste a la Pérdida de Colegio Profesional. Y también es creadora de la campaña Con Cada Latido, que es una iniciativa que reivindica el derecho al duelo perinatal y busca transformar la forma en la que la sociedad acompaña a los dolientes. Bienvenida, Emma. Hola, Emma. Hola, chicos. Qué gusto estar por acá otra vez. Y muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, el gusto es nuestro, Emma. Contigo nos sentimos súper cómodos. De hecho, pues también estás aquí. Por eso yo creo que es muy representativo de lo bien que estamos contigo. Y además, los temas tan interesantes e importantes que estamos tocando. Como no tiene mucho sentido que te pregunte cómo ha ido tu semana, porque hablamos hace poco y más o menos las cosas serán algo parecidas, lo que te voy a preguntar es una cosa que no hemos podido preguntar nunca, pero que siempre ocurre. ¿Cuánto te quedaste con la sensación de que podrías haber dicho y no dijiste en el episodio anterior? Ay, demasiado. Yo ocupaba como un episodio de unas 8 horas. Porque es que vamos a ver, la psicología perinatal es tan extenso, o sea, es tan extenso que uno podría dedicar todo un capítulo entero a hablar de AC y psicología perinatal al momento de la etapa preconcepcional, cuando está uno pensando si quiere o no quiere tener hijos. Y como esto no se puede hacer nunca, pues tienes tú como tus 5 minutos de gracia, ¿no? Como dices, ya he presentado el examen, ya no puedes, ¿no? Pero sí puedes, tú sí puedes. Y es pregunta habitual. para subir nota. Exacto, tu pregunta para subir nota. ¿Qué crees que ha habido en tu cabeza? No sé si ha aparecido algo, ¿no? Que hubieses dicho, esto tendría que haberlo dicho, no lo dije, pues ahora tienes la oportunidad. ¿Hay algo por ahí? Sí, o sea, por ejemplo, una de las cosas que yo más me quedé pensando es que hoy en día, si una persona entra a redes sociales, hay un montón de gente que habla de salud mental perinatal. Pero montones. Y de hecho se ha vuelto dolorosamente como una especie de nicho de mercado. Entonces, yo creo que sería muy raro que cualquiera de nosotros pusiéramos en la bio de nuestro Instagram salud bucal, salud digestiva, salud metabólica, porque si bien en la universidad hemos recibido formación que nos ayuda a entender un poco
cómo trabajar interdisciplinariamente pues con otras disciplinas, pues eso no me faculta el hecho de que yo ya me haya puesto brackets, yo ya no puedo tratar la salud bucal de un amigo, o el hecho de que yo haya, no sé, tenido alguna situación X, Y o Z con mi columna, con mi digestión o lo que sea, ya eso no me faculta a mí para poder ofrecer salud digestiva o salud metabólica a otra persona. Y en el tema, por ejemplo, de las mujeres madres de la población perinatal, que no solamente las mamás, sino que también entra papás, familias en adopción, familias madres no gestantes, familias en duelo, personas que han tomado la decisión de no ser padre o no ser madre, o sea, todos ellos no es simplemente como llegar y ofrecer cursos desde tu propia experiencia personal, o sea, porque entonces ya ahí estamos hablando de un trabajo vicario súper egoísta, en donde estamos proyectando en el otro lo que yo hubiera querido recibir, entonces ya a partir de ahí, pues estamos mal porque lo que yo hubiera querido recibir no necesariamente lo que el otro necesita recibir en ese momento para su salud. Y tal vez como el llamado o algo así es que si sienten como el deseo o la iniciativa de incursionar en psicología perinatal, que lo hagamos como dice, en lugar de responsabilidad, porque es un periodo de tiempo donde se entrelaza la vida, la muerte, el deseo, los miedos, los duelos. Y si bien la salud mental es algo súper importante, para mí la salud mental perinatal es aún más delicada. Estamos hablando de un sufrimiento y una vulnerabilidad que no son likes, no son nichos de mercado, ni tampoco es un tema de explotar esta área, porque las mamás ya por esta incertidumbre que se maneja, porque ya no es como que uno haya sido mamá toda la vida, ¿no? O sea, no sabe uno qué hacer, no vienen con un manual, hay muchísima inseguridad y esa incertidumbre dolorosamente es mercantilizada y explotada. Fíjate, ¿no? Que muchas veces se habla de la experiencia y muchas veces la experiencia puede sustituir la evidencia, el trabajo con evidencia. Y quería preguntarte por la parte de que, bueno, tú fuiste mamá hace algunos años y me gustaría saber cómo ha cambiado tu sensibilidad con respecto a ser madre en el trabajo perinatal o como terapeuta. ¿Puedo hablar y decir malas palabras? Sí, claro que sí. No, bueno, ¿te imaginas que no pudiera? Sí, claro que sí. Aquí no hay nada chicos, prohibido. no, o sea, yo me escucho o me veo antes de ser mamá y hay algunas cosas que yo digo, pero qué idiota, o sea, yo qué estaba pensando, qué estaba diciendo antes de eso, porque vamos a ver, yo creo que la gran mayoría de nosotros, incluso vos hablas con madres que dicen, no, es que yo cuando yo sea mamá, yo voy a hacer esto, cuando yo sea papá, yo voy a hacer esto otro, cuando yo sea mamá, yo jamás les voy a poner pantallas, cuando yo sea papá, yo jamás voy a permitir que me hagan tal cosa. Y después te tenés que tragar tus palabras, porque nada de eso sale. Y es mucho de lo que he podido entender desde esa sensibilidad, es que nosotros no podemos hablar de una maternidad, sino que tenemos que hablar de maternidades y paternidades. O sea, existen tantas maternidades y paternidades como madres y padres en el mundo. Y al final, salvo por casos en donde tengamos violencia, negligencia o algún tipo de agresión ya que sí tenemos que denunciar, no existe una fórmula única de hacerlo bien o mal. Por ejemplo, ayer estaba en un centro comercial acá y vi una mamá que estaba bravísima y le pega así como 4 gritos a su hijo de no sé qué, venga, no sé qué apures y todo eso. Entonces, claro, todo el mundo se le queda viendo hacia la señora y si algo he aprendido yo de esta profesión es que no se juzga a las madres y a los padres. No es que yo sea cómplice de ese tipo de comportamientos, pero yo no sé si esa mamá durmió bien, durmió mal, si es la ocasión número 800 en que le dice a su hijo que no se suba a la escalera automática, si tiene miedo de que se caiga, estaba cerca de una fuente de agua, entonces yo me ponía a pensar y yo dije, estuviera yo aquí con Sebas, yo estaría asustadísima porque Sebas no sabe nadar y si se va a la fuente, después ¿qué hago? Entonces hay un montón de cosas que desde afuera yo las puedo observar y verlas como reprochables o creer que son buenas o son malas, pero hay que irse mucho al contexto de lo que está viviendo esa persona. O sea, a veces me ha tocado, fuimos un día a una piscina y había una mamá que le pega 4 gritos a su hija y cuando volteó a ver, y pues claro, la niña estaba literal, o sea, bailando una canción de una pete de Bruno Mars, creo que era, estaba bailándola al filo de la piscina, que yo dije, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, porque primero pegarle un grito que se asuste y venga, o sea, que se caiga en la piscina y se ahoga. Es más, cuando hablamos de duelo, suelo abrir melones en general,
En general abrimos muchos melones en Psicoflix, pero podríamos entender que como el ser humano se ha relacionado con la vida y con la muerte toda su historia, tendría que Ujú, tener habilidad para hacerlo de una manera ujú, flexible, ¿no? Y, vamos a decir, sana. El tema es que, bueno, nuestra sociedad ha ido evolucionando de una forma y aparece la psicología, ¿no? La psicoterapia, igual que muchas otras ujú. tecnologías o ciencias que intentan ayudar. Vale, pues es que estoy matizando mucho la pregunta para no ser simplista con ella, porque podría ser simplista y decirte, ¿hace falta psicoterapia en cualquier duelo? ¿Hace falta psicoterapia en cualquier duelo perinatal? Y eso podría ser simplista y muy clickbaiteable o como quisierais llamarlo, ¿no? Pero la relación con la vida y con la muerte ha ido evolucionando históricamente en el ser humano. La psicología, y se ha criticado mucho, puede aparecer como un parche y que además sea iatrogénica en la psicopatologización de problemas de la vida real. Y es por eso que Ujú, yo planteo todas estas ideas en la mesa sin tener clara una respuesta, pero por ujú. supuesto con mucha apertura a escucharte. Uy, me vas a tirar un libro a la cara, a ver si. No, 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 tranquila. Me encantaría escuchar tu visión bueno, escuchar tu visión, sí, escuchar tu discurso sobre Me, esto. ¿Qué piensas? y ahí me encanta, y justamente sacaba este libro porque además de terapia basada en evidencia de Ruth Harris, que me encanta el capítulo que ustedes grabaron, y yo decía, mis ídolos, de verdad, qué bien que pudieron hablar con él y todo. A mí me gusta mucho alimentarme de otras fuentes, por ejemplo, de literatura, de poesía y demás, y cuando no habla de duelo, estamos hablando primero de una experiencia universal que, como ustedes bien lo dicen, nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. Y cuando yo estoy frente a una persona en duelo, yo tengo muy grabado una frase, es de Rupi Kaur, ella es una poetisa, Mm. y básicamente el poema ella dice así, dice que es más fuerte que el corazón humano que se rompe una y otra vez y aún así sobrevive. Entonces, este es el poemita, por los que lo pueden ver. O sea, me encanta tanto este poema que no les miento que lo tengo aquí tatuado. Okay. Mm. Entonces, es súper lindo y creo yo que nosotros como terapeutas sí tenemos que entender que no todas las personas van a requerir psicoterapia para poder atravesar o vivir un duelo. Pero primero tenemos que conceptualizar muy bien qué es un duelo, porque el duelo siento yo que a veces se ha incluso como medicalizado, patologizado, como si fuera algo que tuviéramos que intervenir. Eh, y de ahí que el año pasado tuve la experiencia de poder compartir con varias colegas un curso de duelo, porque a mí este tema me encanta. Y nosotros hablábamos que una definición que nos podría como ayudar un poco más a conceptualizar es que el duelo es esta respuesta resiliente del ser humano frente a la pérdida y a la muerte. O sea, es de la misma forma en la que, por ejemplo, si yo estoy cocinando y pongo mi mano en un sartén, muy probablemente la mano me va a quedar rojita, se me va a hacer una ampolla, porque va a ser una respuesta natural. Lo raro va a ser que yo ponga la mano sobre el sartén caliente y que la mano me salga intacta, como si yo fuera, no sé, una Targaryen o algo así, en referencia a Juego de Tronos, de que ponen la mano en el fuego y no se queman ni nada. O sea, eso sería rarísimo. O sea, que yo no tuviera ninguna respuesta frente al fuego. De la misma manera, sería muy extraño que yo atravesara una pérdida importante o una muerte significativa y que yo estuviera como si nada. O sea, eso, más bien, yo veo a alguien así, yo como, qué susto, o sea, aquí algo pasa, porque a mí me asustaría mucho más bien ver a una persona sin ningún tipo de reacción emocional después de atravesar una situación así. Y a partir de eso sí hay que entender que a veces los duelos más bien, lo que yo he visto en consulta es que en ocasiones la persona empieza a generar conductas desadaptativas a raíz de intervenciones que hoy en día sabemos que no estaban bien. Les pongo un ejemplo, las famosas etapas del duelo. O sea, que todo el mundo hablaba y que las etapas del duelo aquí, las etapas del duelo allá, pero hoy en día sabemos que no todas las personas tienen que obligatoriamente atravesar estas etapas como si fuera una escalera que vos vas pasando. Hay algunas personas que lo viven de una forma y otras personas de otra, y no quiere decir que unos están bien y otros están mal. Otra cosa, por ejemplo, es que antes se hablaba que el duelo patológico era a los 2 años. Entonces vos después de los 2 años ya no podías llorar, ya no tenías que estar súper bien, ya no te tenía que doler, cuando en realidad el duelo me gusta a mí explicarles y en eso siento yo que he podido encontrar ese nicho bonito de las metáforas, porque las metáforas a veces nos ayudan a entender cosas que son muy difíciles de mencionar. Un duelo para mí es como si vos en una casa tomaras un poquito de purpurina, aquí le llamamos escarcha, y lo rociaras por toda la casa. ¿Okay? Entonces, aunque vos limpies,
y trates en la medida de lo posible de sacar los sillones, las alfombras y todo, muy probablemente van a pasar los meses y tal vez haya un día que levantes un almohadón y abajo de ese almohadón haya un poquito de escarcha. Entonces el duelo va a ser así. Habrá momentos en que tal vez vos estés viviendo algo y te recuerda a esa persona que falleció, te recuerda ese momento. Con el duelo perinatal, por ejemplo, es muy común que el duelo perinatal nos enlace con fechas, momentos en donde yo digo, en este momento mi hijo, mi hija habría cumplido tantos años. Y en este momento habríamos pasado la primera Navidad juntos, habríamos vivido el primer día del padre. Y una de las personas que a mí más me ha enseñado duelo perinatal, paradójicamente, es mi abuela, ¿okay? Que no estudió, ella no tuvo la posibilidad de ir a la escuela, entonces ella es una mujer letrada, pero ella vivió el fallecimiento de 2 de sus hijos, uno de ellos de manera gestacional y otro de ellos de forma neonatal en los primeros meses de vida. Y hasta el día de hoy, que han pasado ya más de 50 años, mi abuela recuerda a mis tíos e incluso los llora, tiene sus nombres, se acuerda incluso de bebé que pudo conocer en vida, de los coloches que tenía, la ropita que le puso. ¿Y cómo voy a llegar yo a decirle a mi abuela que ya es patológico que llore y que recuerde a sus hijos? ¿Okay? Si más bien muchas veces el duelo de ese tipo es un duelo que enlaza montones con ese vínculo, con esa sensibilidad, con ese derecho a seguir amando a esas personas. Ella tiene todo el derecho al mundo de seguirlos recordando y seguirlos amando de una forma que trasciende el legado que ellos dejaron. Y una de las cosas más importantes que hay que entender es que muchas veces nosotros como terapeutas tenemos que cuidar que nuestra intervención no vaya a ser más bien iatrogénica. ¿Okay? No vaya a ser más bien una intervención que le diga a la persona, tenés cierto tiempo para hacer estas tareas, a partir de tal fecha, ya no lo puedes llorar, tenés que avanzar, tenés que seguir adelante, porque algo muy bonito de ACT es que te enseña a coexistir con el sufrimiento y a no luchar contra él. O sea, a mí me gusta mucho explicarles que es como que vos tuvieras un globo que intentas meter dentro de una piscina. O sea, ese esfuerzo, esa lucha va a ser muchísimo más desgastante que simplemente si dejas que el globo esté ahí a la par tuya flotando con vos. O por ejemplo, hay una metáfora que a mí me fascina, que no sé si le han escuchado, que es el del invitado inoportuno de la fiesta. Sí. Sí. O sea, para mí eso es una joya. Entonces muchas veces en lugar de pelearnos con el tema de, para el que no lo haya escuchado, que esté ahorita escuchando el podcast, la metáfora del invitado inoportuno más o menos es como que vos haces una fiesta y con tu comida favorita y tus seres queridos. Y en ese momento que estás disfrutando y pasando la bomba, tocan la puerta y llega un indeseado, llega alguien que vos no querías que estuviera ahí y se mete a la fiesta. Entonces, pues obviamente al principio te va a incomodar mucho, y tal vez empieces a entrar en el juego de la dinámica de estarlo sacando y el otro está entrando y vos lo sacas y el otro entra y de pronto dices, pues no, me voy a ir a la puerta y me voy a quedar ahí para asegurarme que este fulano no entra a mi fiesta. Y pero ¿qué va a pasar? Ni te vas a perder la fiesta. No vas a poder disfrutar ni de la comida, ni de tus amigos, ni del ambiente mientras estás vigilando que ese invitado no entre. Y a veces en el duelo perinatal, en cualquier tipo de duelo, no hay que esperar a que el dolor se vaya para seguir viviendo. A veces hay que conectarnos con ciertos valores de vida que nos van a ayudar a darle, no un sentido, porque a veces, con todo cariño y respeto, hay muertes, hay situaciones que son una mierda, la verdad. O sea, hay situaciones que uno dice, qué propósito, qué sentido, qué de bueno le saco yo a esto, que a veces un poco como esta cuestión de sacarle una enseñanza positiva a todo, cuando qué positivo puede llegar a tener que te muriera uno. O sea, qué positivo. O sea, a mí me suena incluso hasta cruel ponerlos a buscar algo positivo en medio de tanto dolor. Entonces, estas metáforas o incluso esa conciencia de que no es que vamos a quitarles el dolor, porque no podemos, a veces ni siquiera llegar y decirles, es que yo sé por lo que estás pasando, mentira, o sea, no sabemos ni siquiera el dolor que esa persona está atravesando, y tal vez lo más genuino y sincero sea decirles, no he pasado por eso en la vida, no puedo ni imaginar el dolor que estás sintiendo, pero sí quiero que sepas que aquí conmigo lo quiero sostener con vos, quiero estar con vos, quiero apoyarte hasta que vamos encontrando la forma en que este dolor podamos ubicarlo en una parte de tu vida y que sigas viviendo por aquellos valores que te mueven y te motivan. Ya has dado varias pinceladas sobre la parte interventiva y quería quedarme un momento aquí porque antes Darío hablaba, ¿no?, de que el nacimiento y la muerte son parte de la esencia como humanos, y sin embargo la tecnología ha permitido
cambiar cierta parte reproductiva, ¿no? Pienso en procesos de fertilidad y pensaba en cómo conecta eso con otros duelos que de normal no están presentes, y me gustaría que nos hables de esos duelos invisibles que surgen, ¿no? También enlazados con los duelos perinatales. No, y es que, vamos a ver, a partir del momento en que hablamos de perinatalidad, qué lindo que vos toques eso ya, y porque mucha gente no toma en cuenta ciertas cosas o comentarios que están muy normalizados y muy culturalizados. ¿Okay? Vemos a una pareja y inmediatamente les preguntamos, ¿y los hijos para cuándo? Y uno no sabe. Uno no sabe si primero si quieren o no tener hijos. O sea, que es totalmente válido. O sea, uno no sabe si hay dificultades de fertilidad. ¿Ok? Entonces, yo creo que a veces sería bueno como hacer una guía y lista de preguntas de qué otras cosas preguntar más allá de si quieres hijos o si te quieres casar. O sea, porque qué preguntas más incómodas y más imprudentes. ¿Y qué ocurre? Que uno de los duelos que muchas veces se viven es el deseo de una persona, ese deseo genuino de ser madre, de ser padre, y de no poder, porque no tenemos todavía en cuenta de que concebir hijos no es tan fácil como uno cree. O sea, concebir hijos en muchos casos es verdaderamente pues una situación que conlleva tratamientos, que lleva intervenciones médicas, que lleva muchísimos meses, en donde cada vez que te viene el periodo, te viene la menstruación, es ese llanto de darte cuenta que otro mes más y que no se va a lograr, es el duelo inclusive con el duelo perinatal, es este duelo de no poder vivir el nacimiento, de no poder vivir la primera vez que va a la escuela, de no poder vivir muchísimas situaciones. Y algo muy duro del duelo perinatal es como culturalmente se les lleva a un aislamiento. De hecho, sin ir muy largo, hoy estaba con una paciente que arrancamos la sesión y me dice, Emma, estoy embarazada, y yo estaba feliz ya, porque sé que es algo que anhelaba ya hace muchos meses y que quería que sucediera. Y me dice, pero es que desde que fui al hospital ya me empiezan a decir, no, es muy pronto, no le digas a nadie, espérate a los 3 meses. Y esto está incluso como tan institucionalizado que no nos ponemos a pensar en el aislamiento y la soledad que vive una persona de tener que esperar esos 3 meses, porque bueno, digamos que en el caso de que la gestación continúe a término, todo ok, pero si la gestación no continúa a término y tenemos una muerte gestacional en algún momento, significa que esa persona va a vivir esa experiencia en soledad, y es una experiencia muy dura. Es una experiencia en donde tenés que decirle a la familia, bueno, estaba embarazada y bueno, y lo perdí. Incluso el concepto de lo perdí, como en cuanto al lenguaje la persona siente culpa, como si hubiera hecho algo malo cuando es algo completamente fuera de su control. Entonces, es muy importante saber que en este tema perinatal la sensibilidad que hay que tener es altísima, porque nosotros estamos viendo cosas que para el resto de gente es como, ay no, usted está muy joven, siga intentando. O comentarios, por ejemplo, cuando hay un duelo perinatal tipo, bueno, qué dicha que fue ahorita, porque más adelante hubiera sido peor. O sea, pasemos estos comentarios a un funeral. O sea, yo tengo un hermano. Imaginemos que, bueno, toco madera para que no, pero imaginemos que mi hermano muere hoy. ¿Se imaginan que alguien llegara al funeral y dijera, bueno, qué dicha que fue ahorita, no cuando tenía 80 años? ¿Verdad que no? O sea, sería como, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué es ese comentario? Y a veces es como, yo sé y quiero creer que estos comentarios están tan naturalizados porque no ha habido una educación para aprender a decir algo mejor. Porque la otra opción que tengo es que somos unos idiotas. Entonces yo quiero creer que es falta de educación. Puede ser las dos. Y que no es... O puede ser las dos. Sí. Yo quiero creer que sea eso y no que sea crueldad. No que sea crueldad y que sea como de verdad una mala intención bien fea de por medio. Pero comentarios como, bueno, Dios sabe por qué hace lo que hace. Bueno, intenten, ustedes están muy jóvenes. Ah, bueno, pueden tener otro, como si fuera, no sé, como si fuera a mí me encantan las plantas, como si fuera una planta que se me murió, entonces voy a vivir y voy a traer otra. O sea, no es así. Y el tema es que cuando hay un duelo perinatal, no solamente está este duelo por la muerte de este hijo o esta hija, sino que también hay un duelo muy simbólico. Hay un duelo por todos los eventos que no se van a poder vivir, por no poder tener la experiencia de conocer el rostro, la carita, las manos de ese bebé, pero también hay un duelo por la identidad como madre o como padre, porque no son reconocidos socialmente.
O sea, recuerdo un caso que aquí se celebró el Día del Padre y a uno de los papás, que era un papá en duelo, la pareja le dio un regalito, le dio como un presente, algo simbólico. Y un familiar se le ocurrió decir, pero ¿por qué le da el regalo a él si él no es papá? Entonces, claro, para ellos eso fue dolorosísimo porque por supuesto que este hombre se sentía y se identificaba a sí mismo como padre de su bebé. ¿Okay? Y había visto sus ultrasonidos, había un vínculo construido, se había imaginado jugando con su bebé y dolorosamente la muerte llegó en ese momento. Entonces, también para mí es una forma en la que podemos evidenciar cómo muchas veces la sociedad valora a la mujer en la medida en la que pueda gestar y parir, pero no acompaña ni tampoco sostiene todas las heridas y procesos que a veces pueden ser dolorosos en ese camino. Entonces, se vuelve también hasta un punto ahí de resistencia, de poder como validar y honrar todas esas historias de duelos perinatales que si bien no se dio al final el nacimiento de un hijo, una hija vivos, pero seguí siendo madre, seguí siendo padre. Entonces, esto, al menos en la consulta a nivel de intervención, se pone mucho el foco en poderle devolver a la persona su sentido de identidad. Porque lo curioso es como si en realidad esto no es nada, y si en realidad esto es algo en lo que yo tengo que pasar página, ¿por qué me duele tanto? O sea, si esto no es nada, si esto era, ay no, ya pasó, ¿por qué siento este dolor? ¿Por qué siento este sufrimiento? ¿Por qué siento esta angustia? Y es un poco una reivindicación de que, mira, ustedes no están locos. O sea, no, lo que está sintiendo es verdadero, es real y merece una acogida y un acompañamiento lleno de ternura. Es más, estaba pensando y dando un paso atrás en esas parejas, esos padres y esas madres que, bueno, después de muchas intervenciones o no, a lo mejor no han tenido ayuda médica, tienen que decidir no ser padres o madres. Y también pueden vivir un proceso de duelo. No sé si te has visto en alguna situación parecida y también es bastante delicado. Y eso, por eso es que perinatal es tan bonito, porque cuando hablamos de perinatal muchas veces pensamos que es solo maternidad, pero en realidad engloba todos estos procesos que se dan alrededor de los nacimientos, ya sea querer o no querer ser padres, decidir que no después de muchas intervenciones. Y socialmente, cuando, por ejemplo, una entrevista de trabajo que está tan normalizado, te preguntan, bueno, ¿y vos tenés familia? ¿Qué significa eso? Si tienes o no tienes hijos. Pero en cambio, muchas veces vos tenés familia, muchas veces es, sí, mi pareja y yo somos familia. O sea, es incluso esa reivindicación. Hay un duelo muy fuerte y el proceso que se hace con ACT es ayudar a que la persona y la pareja, perdón, tomen conciencia de que se puede construir una vida que valga la pena ser vivida llevando ese duelo consigo. Porque habrá como oleadas o momentos en donde visite este pensamiento de, bueno, ¿qué habría sido nuestra vida si hubiéramos tenido un hijo? ¿Qué habría pasado si hubiéramos logrado ser padres? Pero también se me vienen a la mente casos de muchos pacientes que los veo ahora reencauzando. Me acuerdo de una paciente que es súper linda porque ella ha reencauzado su proceso a generar espacios de acompañamiento a otras mujeres. Entonces, una vez me puso un mensajito que decía, bueno, yo no llegué a forrar los cuadernos de mis hijos para ir a la escuela, pero aquí estoy haciendo estas bolsitas para el evento de las mujeres que vamos a tener la otra semana. Y es justamente como esa iniciativa, ese deseo de cuidar, de crear, de poder acompañar, que se encausa desde la terapia para que puedan incluso sentir que sus vidas tienen un valor, tienen un propósito más allá de si son padres o no. También se vive del otro lado, o sea, desde muchas personas que están convencidísimos que quieren ser madres o quieren ser padres y que cuando llegan sus hijos es como rayos, o sea, esto no era lo que yo quería, no pensaba ni sabía yo que esto iba a ser así. Entonces ahí también se vive un duelo porque esto yo lo pongo como una metáfora que es como este cuento, no sé si les ha llegado del flautista de Hamelin, o sea, ese cuento que llega el flautista y con su flauta y hechiza a todas las ratas del pueblo y se las lleva y al final terminan pues en un precipicio. A veces la maternidad y la paternidad se vende un poco como el flautista de Hamelin. Te hechizan, te dicen que va a ser la mejor etapa de tu vida, que todo va a ser flor, amor, rosas, ternura, olor a bebé. Y cuando llega, una de las cosas que más trabajamos en perinatal es, bueno, vos quieres tener un bebé o quieres acompañar a un ser humano por el resto de su vida.
¿ok? Porque bebé va a ser, si acaso, unos 12 meses. Y te va a durar mucho. Pero ya después de eso va a venir que la etapa de toddler, que la primera infancia, que cuando entre a la escuela, que cuando entre al colegio, que cuando sea un adulto. Entonces todo eso es una jarana muy grande, ¿ok? Y ahí algo muy lindo que se hace con estas familias es poderles ayudar a reconciliarse un poco para que construyamos una identidad que pueda conjugar en la medida de lo posible los valores que tenían con la realidad que están enfrentando. Llámese que yo quería ser madre y por A o por B motivos no pude, ¿cómo reconcilio estos dos escenarios? O al revés, que yo quería ser madre, lo logré, pero lo que obtuve no es para nada lo que yo me imaginaba y detesto esta realidad. Entonces, poderlo conjugar. Y algo muy bonito es que yo siento que el trabajo de valores es como, me van a oír hablando mucho en metáforas porque a mí se me ha quedado mucho y siento que es la forma en la que mejor entiendo y mejor le ayuda a mis pacientes a entender. Que los valores más que todo son como si fueran este faro que está esperando o que está alumbrando a los barcos en medio de la tempestad. Entonces, en ocasiones hay madres o familias que están atravesando una situación muy difícil y tiene uno como que decir, ok, mira, en medio de todo esto, ¿qué es lo que a vos te gustaría recordar? ¿Cuál es el valor que quieres rescatar? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que es importante para ti? Porque aunque por A o por B algunas familias no puedan llegar a ser padres, sí pueden construir vidas que los llenen de sentido y de propósito y que sean vidas que valen la pena ser vividas. Entonces, es un duelo muy fuerte el que ellos viven, sobre todo porque socialmente va a estar constantemente esa pregunta de, bueno, ¿y ustedes tienen hijos? Y a veces son preguntas que les hacen mientras les cortan el pelo, mientras les hacen las uñas, en entrevistas de trabajo, que les dicen, ¿para qué puta la gente pregunta eso? O sea, ¿para qué les importa? O sea, hablemos de otra cosa, o sea, hablemos de qué tal, cómo estás, cómo estuvo tu día. Ah, genial, también, ¿para qué preguntan si tengo o no tengo hijos? O sea, ¿para qué? Entonces, es una entrevista de trabajo, ¿ok? O sea, entonces, hay cosas ahí que a ellos constantemente los van a estar haciendo revisitar ese momento, ¿ok? Y poder asumir que son familia, sin importar si tienen o no tienen hijos, es uno de los primeros puntos de intervención que tenemos en la terapia, de poder reivindicar la figura de familia, ya sea, porque esto puede desencadenar muchas cosas. Puede desencadenar que la pareja se separe, ¿okay? Puede desencadenar en ocasiones que si en alguno de los dos había una situación que dificulte la concepción, que esa persona cargue con muchísima culpa, que sienta incluso como la fertilidad está muy ligada al tema del valor, ya sea si es hombre o si es mujer. O sea, aquí, no sé, pero aquí se dicen unas frases horrorosas. O sea, se dicen unas frases súper crueles. Cosas como que a ellos les toca escuchar en círculos de amigos como de, ay, es que a fulano no le sirve. ¿Cómo que a fulano no le sirve? Sí. O sea, como que no le sirve que... Okay. O sea, como si su valor y su identidad como persona estuviera ligada únicamente a una actividad. ¿Okay? Entonces, cosas como eso, cosas como incluso llegar y decir, ay, es que como usted no tiene hijos, ustedes no saben lo que es estar cansados. O sea, cuando una familia que no tiene hijos también vive sus cansancios, también vive sus dificultades, y esto no es una olimpiada para ver quién está más cansado. O sea, el hecho que vos experimentes un tipo de cansancio no quita que otras personas también se cansen, aunque sea una realidad diferente. Pero a veces es como decirles cosas de, o en los trabajos es muy común, que se asignan horas extras a las personas que saben que no tienen hijos. Porque si fulano y sutana tienen hijos, sí, pero menganito no. Entonces, avísale a menganito porque de fijo, él tiene más tiempo. Como si esa persona, el tiempo que tiene, no sé, no hiciera nada. La y puede que tenga proyectos, pues. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Jai? Como si no hiciera nada, como si esa persona que no tuvo hijos saliera de trabajo y se fuera a ver las nubes pasar. O sea, cuando en realidad puede que tenga cenas con amigos, otros compromisos, otros proyectos, y socialmente, siento yo, esta es mi percepción, socialmente se les pone como una categoría como si tuvieran la vida fácil. O sea, como, es que ustedes no tienen hijos, es más fácil todo. Y no se dan cuenta muchas veces el duelo que ha implicado construir y aceptar una realidad de esas. Claro. Habla de los padres y quería hacerte una doble pregunta, que a priori no tiene que ver, pero sí que van enlazadas, y es la parte del duelo perinatal
para los hermanos de ese bebé no nacido, ¿no? Por un lado, ¿no? Y quería abrir otra puerta también a hablar de los rituales de despedida en este caso también, ¿no? Porque hablamos de la función del ritual con José Ignacio Cruz Gaitán en anteriores episodios, y creo que puede ser interesante que nos cuentes, Emma, cómo es este proceso también de ritual para esta despedida, ¿no? Tanto para el hermano de este no nacido y para los padres. Cuando se habla, por ejemplo, de duelo perinatal, es tan... Primero siento yo que hay que reivindicar el derecho de las mujeres madres a pasar por esta experiencia, también de los padres, pero una de las figuras más olvidadas son los hermanos. O sea, es que de verdad ni siquiera se les ve en el mapa. Y ellos sienten, o sea, ellos, en mi experiencia en el trabajo, ellos también se habían ilusionado. Ellos ya se imaginaban siendo hermanos, ya se imaginaban jugando. Y a veces se cree o hay una sensación que a mí me llama mucho la atención con los niños. Los papás como que quieren proteger a los hijos del sufrimiento y del dolor. Y yo lo entiendo. O sea, yo no como profesional, sino humanamente como madre, yo lo entiendo. Yo entiendo que no se quiera ver a los hijos tristes, que no se quiera que lloren, pero también qué saludable y qué poderoso es poder mostrarles a los niños que en el duelo no tienen que vivirlo solos, que en el duelo pueden llorar con mamá y con papá, que no hay que esconderse en el baño, que no hay que meterse a la ducha, que no hay que llorar en silencio cuando todo el mundo se durmió, que no hay motivo por el cual tenga yo que meterme en un cuartito. Con ellos muchas veces lo que se hace es explicarles por medio de cuentos qué es lo que ha pasado. Al niño o la niña se de todo esto simbólico, y también se les permite a ellos nombrar. Algo muy lindo y muy tierno es cuando les hacen cartitas, cuando les hacen dibujos, cuando les pintan las manitas. La ritualización de los duelos es algo que de lo que he estudiado venimos haciendo desde hace miles de millones de años. De hecho, hay un documental en Netflix, si no me equivoco, que habla de la Cueva de los Huesos, que habla de ciertos descubrimientos arqueológicos en donde podemos ubicar que el Homo naledi, que es un antepasado del Homo sapiens, ya realizaba rituales de duelo cuando uno de sus miembros fallecía. Uno necesita como algo que nos diga, se ha cerrado un capítulo, esta persona ha fallecido, y esto es un gran ausente en los duelos perinatales. En el duelo perinatal muchas veces vos vas a la cita ginecológica, en el duelo gestacional, perdón, vos vas a la cita ginecológica y dolorosamente recibes esa frase de no hay latido, de la noche a la mañana. Dependiendo del trimestre en el cual esto ocurra, si es en el primer trimestre, una intervención puede ser vaya para su casa y espere a que todo siga en algún momento, pero hay una ausencia enorme de explicar qué va a pasar, qué es lo más probable que sientas, qué podemos hacer en este momento, igual en el segundo y el tercer trimestre. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los rituales que generalmente se suelen incentivar o que suelo como apoyar o darles de opción y que la familia elija si lo desea hacer o no, es, por ejemplo, explicarles cómo va a ser posiblemente el expulsivo. O sea, yo quisiera creer que el personal médico y de salud, ellos con los que he conversado y he trabajado, no reciben un solo curso de cómo dar noticias. La emoción es como que los descoloca. Ver a un paciente llorando ahí es como, rayos, ¿qué hago? Porque tengo que apurarme porque ya viene el otro paciente, entonces porque usted se vaya, y no saben qué hacer. Entonces, una de las cosas que generalmente hacemos es, por ejemplo, si es en el primer trimestre, darles ciertas indicaciones que son las siguientes: que preparen un sitio, porque no va a ser simplemente como de que vas a estar ahí sentada y ya, un manchadito de sangre y ya listo. O sea, en algunos casos puede que sea así, pero en otros casos, que ha sido una gran mayoría, es una experiencia sumamente dolorosa. Hay calambres, hay una sensación de contracciones, hay un sangrado intenso. Recuerdo una vez una paciente que me escribió diciendo, no sé si llamo a mi abogado y dejo un testamento porque siento que me estoy muriendo. O sea, así, o sea, a ese nivel. La experiencia de sangrado no es una experiencia así de 2-3 gotitas, sino que es un sangrado profundo. Y muchas veces es como, no conozco a nadie que haya pasado por esto. Nadie me ha contado que esto es así, qué tanto es normal y qué tanto no. Entonces, parte del acompañamiento que se hace en psicoterapia es, por ejemplo,
cuando tengo una paciente que sé que está atravesando una situación así, la dejo fijada en el chat de WhatsApp, estamos en constante comunicación, le voy mandando mensajitos, si necesita alguna intervención, decir, ok, vayamos para emergencias, vamos al hospital, a ver si hay necesidad de hacer un legrado, o estamos en contacto con la ginecóloga. A veces hacemos un chat donde está la ginecóloga, mamá, papá y mi persona. Entonces, parte de es que la persona en medio de ese shock y que está pasando no se vaya simplemente y se siente en el inodoro, sino que si está en la ducha, al igual que muchos partos se hacen en agua, cuando estamos con agüita caliente, pues ese es un vasodilatador, nos relaja, nos permite estar más cómodos, que se vayan a la ducha, se vayan a la tina, que tengan algún recipiente conforme la sangre va saliendo, a veces es sangre, a veces vamos a tener tejidos, que puedan recopilar esto, ya sea en un paño, y que después, cuando ya en un momento termina, el dolor se va aliviando y todo, hagamos un ritual con esto. ¿Por qué? Porque lo que yo he visto en mi experiencia es que la otra cara, donde me senté en el inodoro, pasó todo. Yo bajé la cadena, a las 2, 3 horas o días después es como, ¿qué fue lo que yo boté en la cadena? Y esa experiencia de asociación entre lo que en algún momento fue y me presentó y considero mi hijo, mi hija, se fue por el inodoro. ¿Okay? Entonces, eso reconciliarlo en terapia es dolorosísimo. ¿Okay? Y muchas veces ni ella lo sabía, porque por supuesto estoy en un momento de una situación dolorosa física y emocionalmente, no he tenido a nadie que haya pasado por una situación así, menos a alguien que me diga, pongamos una tina, pongamos un paño, trae agüita caliente, llévate algo. Lo que tratamos de hacer es que esa experiencia como de alumbramiento que están pasando sea una experiencia lo más humana y acuerpada posible. O sea, que es como si tenés a tu pareja, que tu pareja te dé la mano, si puedes ponerte unos audífonos para que te puedas escuchar algo que te relaje, si puedes llevarte comidita, chocolatito, porque a veces del dolor que sienten, algunas se descompensan, entonces lleva comidita. Es tratar de mirar esta experiencia sin tenerle miedo a ese dolor. ¿Okay? Porque muchas veces es como, yo recuerdo que la primera vez que sacamos el ebook y hablamos de estas indicaciones para el primer trimestre, alguna gente decía, no pongan eso, porque es muy explícito. Pero otras personas que ya habían pasado por eso decían, yo hubiera querido saber eso antes de que pasara. ¿Okay? Yo hubiera querido que me dijeran que iba a ser así. Yo hubiera querido saber que podía poner un paño, saber que podía poner una tina, saber que me podía relajar en la ducha y que cuando todo el proceso terminara, llevar los restos de mi hijo y mi hija, que es lo que hacemos a la hora de ritualizar. Generalmente aquí en los jardines, si tenemos una paciente, tenemos un jardincito, hacemos un hueco en la tierra, ponemos el paño, muchas de ellas ponen un rosal, ponen algo que les guste, que les simbolice, y saben que es un sitio donde pueden llegar y pueden después conversar, pueden procesar el vínculo, pueden procesar la historia, que no es lo mismo que llegar a hablar a un inodoro. Entonces, parte de es nosotros poder nombrar, aunque sea muy crudo lo que estamos diciendo, porque yo soy súper consciente que si una persona coloca un balde, va a haber sangre, va a haber restos, prepárate para esto, pon agua caliente. Para muchas personas puede ser como, no le asuste, no le diga eso porque se va a asustar. Y más bien lo que más asusta es no saber qué va a pasar. Estar yo en medio de ese proceso y no poder preguntarle a nadie porque no sé quién más ha vivido una situación como la que yo estoy viviendo. Que generalmente es lo que pasa con el duelo perinatal. El duelo perinatal lo vive 1 de cada 4 mujeres, o sea, es una estadística altísima. Y si vos abres este melón en cualquier reunión familiar o social, de fijo te vas a encontrar por lo menos una, de fijo. O sea, porque es una experiencia muy universal y muy silenciada. ¿Ok? Entonces, parte de lo que nosotros necesitamos hacer es poder ver sin miedo esto y en lugar de hacer la cara así para otro lado y como, uy, no, es que muy feo todo, muy cruento todo, muy explícito todo, más bien voltearnos con esa presencia tan necesaria en un momento tan doloroso. Es decir, a mí no me va a dar miedo la sangre, a mí no me va a dar miedo que me mandes fotos de coágulos o de lo que sea, o lo que estás pasando, aquí voy a estar yo con vos, ¿ok? Escríbeme a la hora que sea, te aporto mi presencia, te aporto mi calma, aquí vamos a estar. Y también desde esa calma poder humanizar, porque muchas veces es parte del ritual el poder nombrar a ese hijo o esa hija. ¿Okay? No es simplemente médicamente hablando, a veces es el producto, a veces es el desecho, los desechos hospitalarios.
¿Cómo le dices vos a una mujer que ya se lo imaginó con ropita, que ya se imaginó acunándolo, que ya se imaginó sus cumpleaños? ¿Cómo le decís que son productos? ¿Okay? Entonces, en terapia a veces también tomamos un espacio para nombrar. Y una de las cosas, de los rituales que hacemos, es preguntarle cómo le gustaría que se nombrara ese hijo, esa hija en su historia. Porque cuando hablamos incluso después de la maternidad, porque en ocasiones, después de pasar por un duelo gestacional, llegan más hijos o llegan más embarazos, una de las cosas que ellas hacen es como identificarse como madre de más de uno. Entonces hacen como, bueno, yo soy madre, no sé, de Gustavo, pero también soy madre de Ariel, que fue un embarazo que tuve antes de que naciera Gustavo. Y eso les brinda un poco, les quita el sentido de vergüenza, como si yo hubiera hecho algo malo, como si hubiera sido mi culpa, y les permite relacionarse y vincularse con ese hijo o hija, incluso en la memoria. ¿Qué es eso, no? Lo que hace que esto sea tan tabú es esa sensación de culpa o de fracaso. ¿O crees que hay algo más también que esté en el ambiente que haga que esto sea un tabú? Mira, me encanta que me preguntes eso, Darío, porque en el embarazo hay una infantilización tremenda de los cuerpos de las madres, ¿ok? Entonces, no sé cómo están los mitos por ahí, pero por acá, una mujer queda embarazada y es que no te pegue el sol. Y si sale el eclipse, que no salgas a ver el eclipse. Y no te puedes bañar a tal hora. Y no puedes comer tal cosa. Y no puedes tomar esto. Y Dios guarde tomar manzanilla. Y básicamente vos te quedas así como, bueno, entonces, ¿qué te puedo comer? Agua y lechuga. Y ya, se acabó. Porque todo es como si fuera tu culpa. Sí, sí. Entonces, Sí, sí. algo ahí, hay una infantilización tremenda en el cuerpo de las madres, y una de las primeras indicaciones es que ellas, en constante alineadas con el equipo médico, ciertamente el embarazo tiene ciertas indicaciones, pero no tanto como los mitos sociales que hay hoy en día en torno a la alimentación y las actividades que puede hacer una mujer embarazada. Entonces es como que lo que el médico nos dice que sí podemos o no podemos comer porque tiene una razón de peso, listo, pero fuera de ahí, come tranquila, disfruta tranquila. Que a veces es, no puedo hacer ejercicio porque mi tía me dijo que fulana de tal hizo ejercicio, entonces le pasó esto. No puedo tomarme un té de manzanilla porque la tía me dijo que la tal persona tomó té de manzanilla y le pasó también. Y si nos damos cuenta, es una constante culpabilización. Okay, es como te tomaste el té de manzanilla, eso pasó. Y yo siempre les digo, o sea, si el té de manzanilla fuera así como lo pintan, el Ministerio de Salud le pondría una etiqueta en el supermercado y no lo vendería a la libre. O sea, no fuera tan así. O sea, que si no sé, que si el pan de ajonjolí fuera tan así de peligroso, no dejarían venderlo en cualquier panadería. O sea, y constantemente lo que ocurre es que no comprendemos que la muerte puede llegar en cualquier momento, incluso a una edad gestacional. Entonces, parte de lo primero que hay que hacer es explicar como, no, momento, o sea, esto no fue ni por lo que comiste, ni por lo que hiciste, ni por la ropa que te pusiste, ni por la película, porque he escuchado cosas como, es que ese día fui a ver una película de acción y mi tía me dijo que seguro como me sobresalté, entonces, o sea, si fuera así, en los cines habría un letrero gigante que diga, mujeres embarazadas no pueden entrar porque si se asustan o si se ríen, entonces va a pasar tal cosa. Y es parte de esa infantilización que yo estoy aguantándome las ganas de reírme porque estoy igual que ella. O sea, yo escucho eso en terapia y yo estoy así como diciendo, o sea, cada día salen como con una burrada nueva. O sea, es como un glosario de tonterías que yo no sé dónde sacan tantísima imaginación para meterle tanto miedo a las mujeres embarazadas. Y yo no entiendo incluso de dónde sale ese, no sé ni qué es, porque al final lo único que buscan es culpabilizar. Y parte de lo que hay que entender es que hay cosas que uno no puede controlar. La vida y la muerte no se pueden controlar. Nos pueden llegar en cualquier momento y es una de las realidades más duras, pero más fuertes que nos caen a todos encima. Entonces, una de las cosas que sí hay que tener ahí es ayudarles a darse cuenta que nada de lo que hizo, de lo que dijo, de lo que comió, de lo que se puso de ropa, porque hasta eso, nada de eso influyó para que esta situación dolorosa pasara. Lo hubieran hecho o no lo hubieran hecho, igual les iba a pasar. La realidad es la que es. O sea, no hay, le decía yo a una paciente, no está esto como las películas de Marvel, que hay como mundos alternativos o realidades alternas. O sea, no hay una realidad alterna donde esta historia hubiera sido diferente. Esta es la historia que es, punto. ¿Okay? De nada ganamos con enfrascarnos en decir que qué habría hecho yo. Es que si yo no hubiera tomado tal medicamento antes, esto no habría sucedido. Sin embargo, yo entiendo
que creo que, no sé si ustedes lo comparten, es como muy natural que después de que a uno le pasa una vivencia difícil, uno como que se siente a decir, ¿cómo lo hubiera prevenido? ¿Okay? Y es parte de este proceso que todos tenemos de aprender, ¿okay? Pero en este caso, hay cosas en las que uno no puede hacer más nada que aceptar que esa fue la realidad, ¿okay? No sé, un día salí y se me reventó un pantalón, entonces dije, bueno, la próxima vez, cuando salgo, voy a echar en mi bolso hilo y aguja por aquello que me pase y listo. Pero son cosas que uno puede remediar, pero esto cómo lo puede remediar. O sea, no, y puede que no se te vuelva a romper un pantalón. Claro. Sí, y también, esa es otra, que yo dije, estamos comiendo mucho últimamente. Sí. Qué bien oírte, Emma, de verdad, con tanta sensibilidad que acompañas a todas las personas a las que sirve. Estamos llegando casi al término final de este episodio y preparando este episodio estaba pensando en lecturas, recursos sobre ACT que estén relacionados con la parte perinatal y apenas he encontrado nada y me gustaría que nos compartieras si hay materiales, libros, recursos que a ti te hayan facilitado el trabajo perinatal. Uh-huh. A mí, por ejemplo, Ruth Harris, que ustedes lo llevaron, me encanta. O sea, me encanta leerlo, me encanta inclusive cómo los libros de él son muy prácticos. Y lo que hay que hacer, por ejemplo, con la etapa perinatal, o sea, evidentemente creo que eso es una tarea que tenemos que darnos de poder crear bibliografía y material en esta área, porque no existe. O sea, no hay algo como que yo les pueda decir, mira, aquí está este libro que te dice cómo tal cosa. Lo que ha pasado, lo que he podido como compaginar es que la psicología perinatal, más que todo, habla un poco del estudio a nivel como etnográfico, las características de estas poblaciones, lo que ocurre en estas etapas vitales del desarrollo y demás. Y ACT ofrece muchas herramientas como terapia. Entonces, hay que tener una sensibilidad especial para compaginar ambas cosas. O sea, hay unos libros, ahora que los mencionan, por ejemplo, vamos a sacar 3 de acá. Tenemos este que es de duelo perinatal, que es casi como está todo rayado, ni lo saco porque me da vergüenza. Eso luego la gente que nos está escuchando pues lo podemos dejar por las notas. Claro. Se llama, ¿De quién es? ¿De Pilar? De duelo perinatal, de Pilar Gómez Ulloa y Manuela Contreras García. También está Psicología del embarazo, de Patricia Fernández Lorenzo y Ivonne Olza. Luego tenemos Psicología del posparto, de Esther Ramírez. O sea, en duelo perinatal la que tengo más, pero lo que puedo hacer, si les parece, es que les comparto una listita para ponerlo al final del capítulo a los chicos que los vayan a ver, porque son muy bien. Y muy bien, pueden sí. conseguirlos creo que en Amazon, porque lo que sí habría que hacer, y en ACT, que me ha servido a mí mucho, Croquis es casi una biblia. Bueno, claro que Fabián hizo un buen trabajo. Croquis es casi una Biblia. Después, aquí hay otro, Manual para soltar, de Joaquín Soler, que es Practicando la aceptación radical de la terapia dialéctica conductual. Es que hay tantos. Muy bueno también. Este me encanta, pero aunque no lo crean, comunicación compasiva ha funcionado mucho en terapia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay que tener como un elemento de mucha ternura y mucha compasión a la hora de intervenir. O sea, es como con mucha delicadeza cada cosa que se nombra, cómo se dice todo, hay que tener ese detalle. Entonces, de verdad que yo aquí viendo, perdón que les doy la espalda, hay otro aquí. La snitch también te la van a poner. La snitch sí que hay, claro. Bueno, buenísimo. Este es otra Biblia. O sea, este es una cosa que ya está todo viejito. Pero cosas así ayudan montones. Y que ojalá que en perinatal lo podamos tomar con esa seriedad, porque como yo les mencionaba al principio, a veces se cree que por la experiencia individual de ser madre o ser padre ya podemos intervenir a nivel perinatal. Si yo me quedara solo con mi experiencia como mamá, habría un mar de cosas que yo no tengo ni idea de cómo hacer. O sea, que es básicamente, dado esa formación y esa constante actualización, porque yo siento que uno en esta carrera nunca deja de estudiar, que se puede como llegar a tener un acercamiento más asertivo y tierno hacia estas poblaciones. Y que sí, ustedes se fijan hoy en día, hoy hay como coach de duelo, coach de fertilidad, coach de embarazo, coach de crianza, y es muy doloroso. Yo no voy a generalizar y decir que todo el mundo la está embarrando, porque me imagino que habrá gente que lo está haciendo bien, pero es muy doloroso el intrusismo profesional que nosotros, y sobre todo en esta área, sufrimos. Desde luego.
Es muy bonito oírte, Emma. Dejaremos todos los libros dentro de la descripción de este programa para que lo tenga la gente a un clic. Y siempre pues también nos gusta dejar las redes sociales. Seguramente la gente tiene muchas preguntas, se ha quedado con muchas dudas, te quiere consultar cosas. ¿Dónde te pueden encontrar? Ya, pues a todo mi cabecito. Que vamos a ver. En Instagram estoy como psico.ema con doble M Rodríguez. Y de paso hacerles una invitación. Cada octubre, como parte de los proyectos, porque yo siento que si me quedo solo con lo que hago en la consulta, me quedo corta. El año pasado empezamos una campaña que se llama Con Cada Latido. Es una campaña preciosa. Básicamente consiste en afiches impresos que se pegan en todas las partes que nos den permiso. Eso sin nada de hacer cosas ilegales. Entonces se pegan en centros comerciales, se pegan en estaciones de tren, de bus, de cualquier lado. Los afiches tienen frases de concientización sobre el duelo perinatal y traen un código QR que cuando la persona lo escanea los va a dirigir a un link de descarga para un ebook gratuito. Entonces, el ebook trae información para la mamá, sin importar, es genial porque, no porque lo haya hecho yo, pero por ejemplo, si una mamá sale en ese momento a la cita y acaba de recibir esa noticia, el ebook tiene secciones de qué hacer si estás en el primero, segundo, tercer trimestre, tus derechos como madre en duelo, formas de hacer rituales en casa, psicoeducación de lo que es el duelo desde la AC y desde otros enfoques basados en evidencia. Viene una sección para los papás, que muchas veces es como, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que apoyarla, usted tiene que ayudarla, pero papá también está viviendo su duelo. Sección para los hermanos, para los familiares y amigos, que a veces yo quiero creer que por falta de no saber qué decir, terminamos diciendo yeguadas, y espero que con educación podamos cambiar un poquito eso. Y también una sección para el personal sanitario, porque yo quisiera creer que a veces es una noticia tan apabullante que no saben qué decir, y entonces brindarles como hay una pequeña guía orientativa. Para este año, cada octubre lo hacemos dentro del país, y el año pasado también tuvimos participación de otros lados como Argentina, México, España, Panamá. La idea es que cada 15 de octubre, que es el Día Mundial de Concientización por la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, sí, durante esa semana los afiches se empapelen todo lo que uno pueda, todas las ciudades, todos los hospitales, los lugares, para que la gente lo vea y lo empiece a nombrar. El año pasado tuvimos una respuesta muy bonita. A mí el inbox se me llenó y humanamente me fue imposible contestar la cantidad de mensajes que llegaron de gente que decía, mira, yo le conté a mis tías que estábamos haciendo eso y por primera vez mis tías contaron que habían vivido una muerte gestacional y nadie en la familia lo sabía. Entonces eran historias tan fuertes y esa es una de un montón más. Y para este año, como parte de la ritualización del duelo, además de los afiches y del ebook, vamos a hacer como unos murales de flores. Porque si ustedes se fijan, cuando hay un duelo gestacional, cuando vos pasas la muerte de un familiar, pues hay un funeral. Aquí en Costa Rica tenemos la tradición que la gente te envía flores, lo que la gente son como tributos de estamos contigo, todo nuestro apoyo, pero con un duelo gestacional eso no existe. O sea, con un duelo gestacional no hay funeral, no hay flores, no hay nada, solamente silencio. Parte de lo que queremos hacer con los murales de flores es dejar flores en diferentes lugares, que traigan una tarjetita que igual les vaya a llevar con un código QR a un lugar donde tengan recursos para todas esas personas que han tenido que pasar por una experiencia así, que aunque sea tarde, reciban una muestra de apoyo a nivel social. Que aunque sea tarde, reciban por lo menos de forma simbólica algo que les diga, pues aquí estamos, los vemos, y lamento si llegamos tarde, pero queremos estar acá. Lo compartiremos cuando surja la iniciativa para este año, para el 15 de octubre. Nos tienes a tu disposición para lo que necesites y ha sido un placer escucharte, Emma, de nuevo aquí. Muchas gracias, Emma. A ustedes, chicos, me encantó verlos hoy. Espero poderlos ver. Igualmente, ojalá que sí. Y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Andrea Beato, que hablaremos con ella de las agresiones sexuales desde la psicología forense, un tema también muy interesante. Y nada más, recordaros que tenéis las ofertas de descuento de verano de Psicoflix hasta el día 14 de julio, que quedan unos poquitos días después de este episodio.
Y nada más, que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! Hasta luego.